Muy buenas, hoy vamos a hablar de instancias y parametrismo y cómo podemos generar animaciones con muchos objetos con Blender y qué herramientas disponemos. Primero mencionar que hay un add-on que es quizá lo más adecuado para este tipo de- para hacer parametrismo instanciado y todo esto, que se llama Animation Nodes, pero es bastante complejo, es como una programación visual y no lo voy a tratar. Pero sí voy a hablar ahora del tema del instanciado y cómo generar muchos objetos y configurarlos de una manera muy sencilla, ¿vale? Primero también decir que cuando me refiero a parametrismo aquí en este vídeo es pues eso, la manipulación de muchos objetos solo con modificar pocos parámetros, ¿no? Sin embargo, el parametrismo también tiene mucho que ver con la generación, con el modelado de generación, ¿vale? No destructivo. No hay que confundirlo tampoco con lo procedural. Lo procedural es otra definición muy diferente de lo paramétrico. Pero bueno, aquí vamos a dejar claro que el parametrismo es la manipulación de gran cantidad de objetos con pocos parámetros. Bien, vamos a hablar de las instancias. Lo primero, en Blender hay una función, una característica muy buena, en la que podemos hacer instanciados, quiere decir copias de objetos, muy fácilmente. Lo primero, lo más básico, es el emparentado mediante unas funciones que tienen los tipos de objeto mesh, en la que vamos a duplicar un objeto mediante las características de la malla. Bien, para ello genero una malla y tipo rejilla y añado pues un cono, ¿vale? Que va a ser el que vamos a instanciar. Para ello lo primero que hago es seleccionar el cono, luego la rejilla y control P, ¿vale? Y este objeto está emparentado. Si no está emparentado, esto no funciona. Ahora vemos en las opciones de objeto del padre, aquí en la pestaña esta que dice Instancing, si presionamos vértices, lo que nos hace es una copia de este objeto cono, ¿vale? El hijo, en cada uno de los vértices de la rejilla. Voy a escalarlo para poderlo ver mejor, ¿vale? Y cada uno de estos vértices contiene una copia de la instancia, que es el cono. Bien, de esta manera ya tenemos generado aquí un montón de objetos de una manera muy simple. Bien, ¿qué podemos hacer con esto? Pues, por ejemplo, bueno, quiero mencionar que tenemos algunas opciones, como por ejemplo decir que no se vea el objeto padre para visualizar cómo va a quedar el resultado, ¿no? Bien, a este objeto padre, al grid, le vamos a añadir un modificador, por ejemplo el wave, y va a hacer como una especie de onda y ya vemos que tenemos una animación con muchos objetos, ¿vale? De manera sencilla, solo controlando estos parámetros, ¿vale? Con pocos parámetros tenemos una animación bastante avanzada, ¿vale? La diferencia del instanciado entre vértices y caras es que uno es por los vértices, que se alinea, por ejemplo, la normal de los vértices. De esta manera tenemos una rotación según la normal de los vértices del objeto, pero si rotamos el instanciado, vemos que podemos rotar los otros objetos. Así podemos animar tanto el objeto hijo como el que tiene las instancias. Bien, la diferencia con las caras es que simplemente, vamos a activar esto para verlo, en vez de instanciarlo por los vértices, me lo instancia por las caras. Y ya tenemos de nuevo otra animación bastante potente que tiene otras funciones. Primero, que ya automáticamente nos coge la normal de la cara, pero además podemos hacer el escalado, ¿vale? De los objetos mediante la cara.
¿vale? Quiere decir que cuanto más grande sea esta cara, más grande va a ser el instanciado. Por ejemplo, vamos a poner esto a un tamaño más adecuado y le voy a decir que, bueno, pues vamos a ponerle un modificador al grid que, por ejemplo, me haga pues simple de forma, ¿vale? Voy a poner bend, tapper, ¿vale? Vemos que, a ver si esto se puede ver, ¿vale? Contra más grande es la cara, vamos a activar esto, contra más grandes son las caras que instancia el objeto, pues más grande es el objeto instanciado, y igualmente contra menos pequeño, más pequeña es la cara, pues más pequeño es el objeto, ¿vale? Y así ya tenemos, ¿de acuerdo? Más control también sobre esta animación. Bien, también decir que podemos hacerlo esto de una manera mucho más avanzada. Por ejemplo, voy a añadir aquí un par de colecciones. Voy a poner todo esto en la colección 1. Y voy a añadir un empty, esto lo paro en un momento. Y voy a añadir una colección, la colección 2, que voy a llamar colección instancia, para que veáis cómo funciona. Puede tener el nombre que queráis, pero yo para que sepáis de qué va eso. Y simplemente añado, pues por ejemplo, aquí un cilindro y una mona, y en esta colección puedo añadir pues tantos objetos como quiera, ordenarlos como quiera, hacerle animación incluso lo que yo quiera, y a ver, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es una instancia de esta colección, simplemente en otra, obviamente, una colección aparte. Voy a añadir lo que sería un objeto vacío, empty, y voy a amarrar la colección para que lo veamos. Y le voy a decir aquí que tenemos las mismas propiedades, pero obviamente el objeto vacío no tiene vértices ni tiene caras, pero sí podemos instanciar por colecciones. Aquí simplemente seleccionamos colección y le decimos la colección que queremos instanciar, que es la colección instancia. Inmediatamente me hace una copia, que podría hacer tantas como quisiera, ¿vale? Y me hace una copia de la colección instancia, ¿vale? Esto es una copia de esta colección que está aquí dentro. Todos los objetos que están dentro de esta colección me hace una copia. ¿Y esto para qué sirve? Pues bueno, pues si volvemos al objeto anterior, voy a poner preparado para verlo mejor, y yo emparento esto a este objeto, ¿vale? Me hace lo mismo, pero con las colecciones. ¿De acuerdo? Me hace lo mismo que si fuera un objeto, pero este objeto, en vez de ser un solo objeto, puedo hacer multitud de objetos. Por tanto, tenemos aún más avanzada la posibilidad de animar grandes cantidades de objetos, pues nada, fácilmente, muy fácilmente. Bien, otra manera de hacer el parametrismo sería, por ejemplo, mediante partículas, ¿vale? Voy a hacer un objeto toro, como demostración, se podría hacer con cualquier tipo de objeto, y a este objeto le voy a añadir un sistema de partículas, ¿vale? Ahora voy a añadir otra malla, que es un cubo simple, para verlo bien, y este va a ser las partículas. Las partículas van a ser este cubo. Selecciono las partículas, me voy al render y le digo, en vez de halo, le digo que es un objeto, me renderiza el objeto y le digo qué objeto me va a renderizar. ¿Vale? Aquí ya tengo opciones de tamaño y escala, un random de la escala y demás. ¿Vale? Pero aquí lo que nos interesa es, aquí las propiedades del principio, para hacerlo correctamente, podemos hacerlo que esto estuviera emitiendo partículas, tengo un control de muchos objetos diferentes, pero esto no es lo que yo me vengo a referir, sino le voy a decir que esta emisión de partículas empieza en el 200, ¿vale? En el frame 200, por aquí más o menos,
y le voy a decir que se vean estas partículas, se puedan visualizar antes de la emisión. Le doy a Onboard, aquí donde mismo tenemos el render. Estas partículas se están viendo antes de la emisión. Ahora simplemente, que ya puedo animar esto. Por ejemplo, si yo le añado un modificador, por ejemplo, el modificador es simple default mismo, ¿vale? Un twist, y como vemos las partículas no interactúan con el modificador, aunque lo que tengo que hacer es poner el modificador antes, y ya vemos cómo de estas partículas se generan en según la geometría que tiene este objeto que está emitiendo las partículas, ¿vale? Y vamos a ir a algo más avanzado todavía, que lo primero que tendríamos que activar es esto, obviamente, porque si no, no funcionaría muy bien, tendría algunos saltos para la hora de renderizar. Y aquí lo que le decimos es que me emite las partículas por las caras. Ahora tendría que saber cuántas caras tiene este objeto. Es muy fácil, simplemente en modo edición, selecciono todas las caras, ahora mismo, y aquí me dice cuántas caras tiene este objeto, 576. Bien, pues aquí le digo que me genere 576 partículas, una por cada cara. A partir de aquí le digo que me emita por cara. Obviamente me tenga en cuenta los modificadores. Le digo que me lo haga por jitter, puedo hacerlo por grid, incluso un random, pero lo que quiero es ordenarlas. Y aquí le elimino el orden por random. Ya vemos que se me está ordenando un poco más. Incluso le digo que me quite la distribución esta que tiene, de Event Distribution. Y además le digo que por cada cara me genere una partícula. Y ahora sí que ya lo tengo totalmente ordenado. En cada cara me está generando una partícula y yo puedo animar esto de una manera sencilla, controlando toda esta cantidad de objetos. Podría poner tantas como quisiera, ¿vale? Una manera más avanzada de hacer esto, por ejemplo, sería pues controlar esto mediante una textura, ¿vale? Para ello vamos a ir a las opciones de partícula y aquí abajo, donde pone texturas, va a generar una textura nueva, ¿vale? Pone Textus 02, le doy aquí, que me va directamente al apartado de la textura que tengo seleccionada. Le digo, por ejemplo, que esto sea pues un blend o un wave, ¿vale? ¿Dónde está el wood? ¿Vale? Me hace esta especie de bandas. Yo aquí tengo parámetros para ajustar y lo que voy a hacer es añadir, bueno, primero para que veáis esto de qué va, les voy a decir que esta textura me va a definir el tamaño de las partículas. Activo aquí y inmediatamente ya le está generando allí donde está la textura, pues altera el tamaño de las partículas. También podría tener más control mediante esta opción de aquí, a ver dónde está, del render, podría decir aquí, que me escale, ¿vale? Incluso que tenga un random, pero yo lo que quiero este random o este tamaño de las partículas, con tener el control mediante una textura, que es esta de aquí abajo, ¿vale? Me vuelvo a ir otra vez a las texturas y voy a hacer que esta variación del tamaño o escala de las partículas me lo haga mediante un objeto. Tengo el control mediante un objeto. ¿Qué hago? Pues añado un objeto vacío, puede ser todo vacío, puede ser cualquier objeto, pero para mí es adecuado este. Y le digo aquí en los parámetros de la textura que en el mapping, donde pone mapping, ¿vale? En vez de que sean generadas, me lo va a controlar un objeto. Esto podría ser por cualquier de estos tipos, por global, por V o por otras opciones, pero yo quiero controlarla mediante un objeto. Y le digo qué objeto es, que es el empty. ¿De acuerdo? Tengo aquí el empty y yo ahora, si muevo este empty, altero
¿de acuerdo? Altero con la transformación de este entity el tamaño de las texturas, ¿vale? Como quiera, simplemente tengo que animar esto, puedo hacerle restricción y puedo hacerlo lo que quiera, y si yo muevo esto también, funciona, y puedo hacer pues una animación bastante avanzada, pues basada en 4 parámetros y hacer una animación bastante compleja, ¿vale? Bien, el tema también se puede generar, por ejemplo, hemos dicho, le podemos decir que el tamaño del render sea mayor de las partículas para verlo mejor, pero aquí voy a enseñar un pequeño truco, ¿vale? Veis que puedo aumentar el tamaño. Voy a enseñar un pequeño truco porque esto no podemos ver a través de esta malla, sino para visualizarlo bien, lo que haremos será hacerle que en esta visualización, la previsualización, decirle que el material del objeto, que si no queremos que se vea este objeto en el render, lo que tenemos que hacer es decirle aquí en el objeto del render que no se vea el emisor, ¿vale? O si le quito el show emitter, esta malla no se va a renderizar, solo las partículas. Y luego le voy a decir, para poder verlo en tiempo real, en el tiempo real me refiero aquí en el previsualizador, le voy a añadir un material, ¿vale? No a las partículas tienen su propio material, añadir uno, que le voy a poner un color para que lo veáis, ¿vale? Y a la malla que está generando las partículas, le voy a decir que me ponga un shader transparente, ¿vale? Ya lo vemos negro, pero además hay que decirle al previsualizador que esto se vea en el visor y web display, que el opaco sea alpha clip, y ya podemos ver a través de y vemos del objeto y vemos el resultado final, ¿vale? Y cómo manipulamos esas partículas y todo bien y correctamente. Bueno, pues hasta aquí el tema de parametrismo y instanciado de objetos para controlar una cantidad muy grande de objetos y hacer configuraciones y animaciones muy avanzadas con regulando pocos parámetros. Hasta la próxima.